Romero, ¿está observando o no la pantalla? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿está observando o no? Sí, Enfermedad inflamatoria intestinal, ya se ve, ¿no? Para continuar. sí, doctora. Ah, muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar con otra patología, la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y qué vamos a ver en esta enfermedad inflamatoria intestinal? Como es una enfermedad crónica, se va a presentar por activación inmunitaria inadecuada de la mucosa. O sea, la mucosa va a tener alteraciones. ¿Pero por qué? Por alteración de tipo inmunitario que la vamos a desarrollar en este momento. Y dentro de estas patologías de la enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a tener dos enfermedades, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Aquí tenemos estos dos trastornos que vamos a desarrollar conforme pasamos las diapositivas. Esas dos enfermedades van a producir también el síndrome de mala absorción. No va a poder absorberse los nutrientes en forma normal y adecuada como debería de realizarse. Y por lo tanto el paciente va a tener una serie de trastornos, una serie de deficiencias. Y esta enfermedad inflamatoria intestinal vamos a encontrarlos más que nada en adolescentes, adultos jóvenes, y frecuentemente va a atacar a la raza blanca. En Estados Unidos a los judíos procedentes de Askenazíes. Y la distribución geográfica es variable y más frecuente en Estados Unidos, en norte de Europa, en Australia. También se ha encontrado en el África, Sudamérica, en el Asia. ¿Y qué causas tiene? Tiene dentro de su patogenia, esta enfermedad inflamatoria intestinal tiene que ver con la genética, respuesta inmunitaria de la mucosa, defectos epiteliales y de la flora microbiana. Entonces, cualquier alteración en alguno de estos componentes, entonces va a producir esta enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a desarrollar primero lo relacionado a la genética. Dentro de la patogenia en la genética, entonces, el riesgo está aumentado si es que hay un miembro en la familia que tiene esta enfermedad. Y se van a encontrar en este caso, en estas enfermedades inflamatorias, más de 160 genes que se han asociado a esta enfermedad inflamatoria intestinal. Y la mayoría de estos genes son comunes tanto a la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, y a otras enfermedades mediadas por la inmunidad. Por lo tanto, vamos también a estudiar hoy día a esas dos enfermedades. Y muchos de esos genes de micobacterias, como la tuberculosa y la leprae, se superponen también a esta enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa. Por eso algunos de ellos tienen algunas características que son semejantes, como los granulomas. Se parecen, pero no son iguales. ¿Y qué más va a haber? Puede haber interacciones de anfitrión y microbios, que explica muchas de las características histológicas compartidas de estas enfermedades de los micobacterios con la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. ¿Qué es lo que vamos a tener? Hay genes relacionados en la enfermedad de Crohn. Hay varios genes que vamos a ver nosotros que tienen que ver con la patogenia de la enfermedad de Crohn. Y son el gen NOD2,
el otro el ATG16L1 y el IRGM, relacionada con la inmunidad. Estos dos últimos tienen que ver con la vía de autofagia. Importantes, más que nada, porque responden ante una alteración de las bacterias intracelulares. Y el 10% de portadores de estas variantes del NOD están asociadas a riesgo y pueden desarrollar la enfermedad si es que el medio también así lo requiere. Pero estos genes que hemos mencionado, el NOD, el IRGM y el ATG16L1, participan más que nada en el reconocimiento y la respuesta frente a patógenos celulares dentro de la célula. Entre otros componentes de la patogenia, vamos a ver las respuestas inmunitarias de la mucosa. Aquí van a intervenir los linfocitos T, que en la enfermedad de Crohn, estos linfocitos T son activados. Y vamos a tener también que la respuesta se va a polarizar hacia el tipo TH1. Y vamos a encontrar también polimorfismos del receptor IL-23 que interviene en el desarrollo y mantenimiento de los linfocitos. Por consiguiente, vamos a tener en conclusión que hay linfocitos T que se van a activar en esa enfermedad de Crohn. Pero no solamente se van a activar los linfocitos T, sino que también vamos a tener las citocinas proinflamatorias, como la TNF, interferón delta y L13, y las moléculas inmunomoduladoras IL-10 y TGF-beta, que van a participar, todas ellas, en la enfermedad inflamatoria intestinal. Ellas van a intervenir en las respuestas inmunitarias de la mucosa, de ese intestino, de esas células absortivas. Pero no solamente vamos a encontrar las respuestas inmunitarias a cargo de todos estos componentes, sino también va a haber otros defectos a nivel de las células epiteliales de ese intestino. Y allí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En la enfermedad de Crohn y subgrupos de familias de primer grado que son asintomáticos, se va a encontrar un defecto en la función de la barrera de las uniones de las células epiteliales. ¿De dónde? De las células epiteliales absortivas. Ya no se va a encontrar la unión hermética que debe de haber. A pesar que son asintomáticos estos pacientes, esos familiares, y los asintomáticos van a tener defectos en esa función de las barreras, de la unión de las células. Y por lo tanto, estas células presentan una disfunción. ¿Por qué? Tiene que ver con el polimorfismo del NOD2 o NOD. Y también se ha visto que en menor proporción algunos polimorfismos tienen que ver con la colitis ulcerosa, como qué, como los polimorfismos que afectan el ECM1 o la proteína de la matriz extracelular 1 en esa colitis ulcerosa. ¿Y qué va a hacer
¿Qué va a hacer? Esta mutación de este gen, esta alteración va a inhibir la melatoproteinasa 9 de la matriz. Y por lo tanto va a haber una alteración a nivel también de esas uniones a nivel en la colitis ulcerosa. Así como en la enfermedad de Crohn va a haber una alteración, una disfunción, un polimorfismo en el NOD2, en la colitis ulcerosa va a haber también una mutación en el SM1, produciendo esta patología. Entonces ya tenemos cómo intervienen estos genes a nivel de las alteraciones epiteliales para dejar entrar y alterar el metabolismo normal de esas células. O sea, las células no van a estar bien unidas, va a poder filtrar cualquier tipo de material y va a producir el síndrome de mala absorción. Y en estos mismos defectos epiteliales vamos a tener que ese polimorfismo del factor de la transcripción HNF-A se va a asociar no solamente a la colitis ulcerosa, sino también a la diabetes juvenil de inicio en la madurez. Y vamos a encontrar también, no solamente, mire, nada que ver, uno piensa que no tiene nada que ver, pero sí, tiene que ver el gen, ese factor de transcripción que es un polimorfismo, puede haber una mutación, entonces puede también encontrarse en ambas patologías, tanto en la colitis como en la diabetes. Por lo que se va a alterar entonces la función de la barrera intestinal. En la patogenia también vamos a ver otro componente que es importante, flora microbiana. Mutación también, una alteración en la flora microbiana puede producir la mala absorción. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre que la flora microbiana en la luz intestinal normalmente debe llegar a sumar de 10 a 12 organismos por mililitro en el colon y el 50% de masa fecal. Y cuando hay alteración de la flora microbiana, vamos a tener gran cantidad entonces y mutación del NOD2 y microbios están relacionadas entonces con la enfermedad de Crohn. Si interviene entonces una mutación de este NOD2, tiene que ver con la flora bacteriana, por lo que hay una alteración en esos microorganismos o la microbiota. ¿Y qué es lo que va a presentarse? Anticuerpos contra la proteína bacteriana, la flagelina. Esta es la más frecuente. Ya habíamos nombrado anteriormente a la flagelina que tiene que ver con este mecanismo a nivel intracelular. Y en pacientes con enfermedad de Crohn, estas variantes del NOD están asociados también a la estenosis, a la perforación y a la afectación de ese intestino delgado. Por eso que algunas de las complicaciones de estas enfermedades puede ser la estenosis y la perforación con hemorragia de este intestino. Por eso es que muchos recurren a la cirugía antes que se produzcan las complicaciones. Porque el síndrome de mala absorción van a tener cantidad de evacuaciones diarias, diarreicas, que no lo dejan vivir en forma tranquila. Aparte del dolor que van a sentir incomodidad, porque no pueden estar tranquilos en ningún lugar. ¿Qué más va a ocurrir con la flora microbiana? Estos anticuerpos contra la proteína bacteriana flagelina
son infrecuentes en la colitis ulcerosa. Pero habíamos dicho que en la enfermedad de Crohn es más frecuente. Habíamos visto que quien interviene es el gen NOD2, relacionadas con la enfermedad de Crohn. Y los anticuerpos contra la proteína flagelina es más frecuente en la enfermedad de Crohn. A diferencia de la colitis ulcerosa, la colitis ulcerosa es menos frecuente, esa proteína bacteriana, la flagelina. Pero se han hecho algunos estudios clínicos también en relación a la flora microbiana. Indican de que las bacterias probióticas o beneficiosas pueden usarse, o los trasplantes microbianos fecales procedentes de personas sanas podrían ser útiles para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, en estas patologías como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Podrían hacerse entonces trasplantes microbianos fecales procedentes de las personas sanas, o sea, trasladar su materia fecal de una persona sana a una enferma. Ese es uno de los estudios clínicos que están realizando actualmente. En relación a la flora microbiana también hay un modelo que se dice que la flora intestinal, la función intestinal y la inmunidad de la mucosa propone un ciclo por el cual el flujo transepitelial de componentes de bacterias luminales activarían la respuesta inmunitarias innatas y adaptativas. Por lo que se dice que esta flora microbiana es muy importante que esté presente dentro de la luz intestinal para cumplir su función. Si hay una patología, puede haber trastornos. Acá vemos un modelo de la patogenia de la enfermedad inflamatoria. Observamos todas estas células epiteliales que se encuentran en la superficie. Esta es la luz intestinal. Y en la luz intestinal se encuentran las bacterias que habíamos hablado. Estas son las células epiteliales que deben de estar unas al costado de otras y no debe de haber ninguna alteración. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Puede ocurrir, como habíamos dicho, defectos de la barrera entre ambas células y dejar que los componentes bacterianos de la luz penetren, lo cual no es normal. Normalmente deben de estar bien adheridas y cerradas estas células. ¿Por qué? Porque puede alterar todo este epitelio, las células van a producirse una serie de alteraciones que ya hemos visto, van a inducir que las células dendríticas también se activen a IL-23, a los linfocitos T, estos inducen a que se produzca una serie de secuencias, en ese caso, hasta ir al IL-13 y nuevamente producir una lesión a nivel celular. De igual manera, en otro camino también van a incitar la TH1 a la TNF, lesión a nivel epitelial y por lo tanto van a penetrar los componentes bacterianos hacia el intersticio. Igualmente, puede penetrar de afuera
hacia adentro, todos los componentes, el macrófago puede englobarlo, también inducir a los linfocitos, las células dendríticas también. Vamos a tener CD4, linfocitos T, y así por diferentes caminos se puede realizar la inducción y lesión de esta pared intestinal. Y no solamente ello, sino también puede haber acúmulo de componentes dentro de la lámina propia. Vamos a ver ahora la enfermedad de Crohn. Como ya tenemos nosotros conocimientos en relación a las generalidades de la enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a ver una de ellas, que es la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad de Crohn es una enfermedad idiopática, enfermedad inflamatoria que compromete el tracto digestivo. Pero ¿a quiénes va a comprometer? Van a comprometer al intestino delgado y al intestino grueso, pueden comprometer también. Pero vamos a ver que todo tiene su historia. Y hubieron desde el año 1682 a 1771, Giovanni Bautista Morgani describe la enfermedad por primera vez. Esta enfermedad de Crohn, luego John Berg en 1898, Anthony Lesniewski en 1904 también la describe y recibe su nombre o su epónimo basado en la descripción que hicieron Bernard Crohn, Ginsburg, Oppenheimer en 1932. De allí viene su nombre de enfermedad de Crohn. Hay que también darle crédito a estos otros estudiosos que también describieron a esta enfermedad de Crohn. Podemos decir que esta enfermedad de Crohn, debido a que se ubica en diferentes lugares o características que se encuentran, recibieron diferentes nombres. Ileitis cuando la enfermedad de Crohn se ubicaba en el intestino delgado. Ileocolitis granulomatosa cuando se encontraba en el intestino delgado y en el colon y formaban granulomas. Enfermedad inflamatoria del intestino, también enfermedad inflamatoria intestinal. Enteritis regional, delimitadas las lesiones o colitis segmentaria. Entonces, han tenido diferentes nombres. En la epidemiología, ¿qué es lo que se encuentra a cualquier edad? En adolescentes y adultos jóvenes. Y más frecuente en mujeres que en hombres, en la proporción 1.6 a 1. Raro, 4 por 100.000 habitantes. ¿Y cuáles son los factores desencadenantes de la enfermedad de Crohn? Uno de ellos es el estrés físico, el estrés emocional, la dieta y el tabaquismo. Mucho le atañen al tabaquismo. Y es una de las, felizmente, que en nuestro medio casi no hay fumadores, hay muy pocos. En esta enfermedad de Crohn, ¿dónde se puede localizar? En cualquier zona del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Y se encuentran incluso frecuentemente en el hilio terminal, en la válvula ileocecal y en el ciego. Y en el intestino delgado se encuentra un 40% y en el intestino delgado solamente un 40% y una combinación de intestino delgado y colon un 30%. Pero eso no quiere decir que no aparezca en cualquier lugar del tracto digestivo desde la boca hasta el ano. Acá es desde la boca. Y por lo tanto, vamos a tener que todas las manifestaciones clínicas van a ser variables según la localización.
¿Y cómo inicia esta enfermedad? Como es un síndrome de mala absorción, pueden tener crisis intermitentes de diarrea con fiebre y dolor abdominal. Eso es en general. Periodos de enfermedad activa le siguen unos periodos de remisiones o asintomáticos, que pueden estar aparentemente sano semanas a meses. Pero de repente, bruscamente, empieza con un dolor agudo que lo puede llevar al médico pensando que se puede tratar de algún otro problema como el apendicitis. Pero siempre está acompañado de fiebre y diarrea sanguinolenta. Por esto más acuden los pacientes. Si la lesión está en intestino delgado, ¿qué es lo que va a tener este paciente en esta enfermedad de Crohn? Diarrea, dolor abdominal, debilidad, falta de apetito y también disminución del peso. ¿Por qué? Porque hay pérdida de esas proteínas séricas e hipoalbuminemia. Y mala absorción de nutrientes como la vitamina B12 y sales biliares. Entonces el paciente va a estar débil, va a estar con poca fuerza, poca energía. Y si es a nivel del colon, el paciente va a presentar en este síndrome de mala absorción diarrea, sangrado ocasional y anemia ferropénica. Por lo mismo que presenta sangrado, por lo mismo que va a presentar mala absorción y no se absorben los nutrientes. Pero no solamente eso va a presentar ese paciente, sino también van a presentar manifestaciones extraintestinales como uveitis, poliartritis, sacroilitis, eritema nudoso y dedos en palillo de tambor. Y hay otras complicaciones que va a tener la enfermedad de Crohn, como estenosis, fístulas y perforaciones, y puede requerir incluso resección en 40% de los casos, por lo mismo que presenta todas estas complicaciones. Acá tenemos en la enfermedad de Crohn el aspecto macroscópico de una estenosis, cómo se ha estenosado esta zona del intestino delgado en el caso de esta enfermedad de Crohn, en esta figura. Y en la parte inferior vemos una perforación de este intestino con una serositis, una inflamación de toda esta zona que está muy afectada. Así pueden fallecer los pacientes por una perforación y hemorragia. El tratamiento con anticuerpos anti-TNR. Y el riesgo a cáncer o adenocarcinoma aumenta, pero del colon. Cuando hay compromiso del colon, el riesgo está aumentado en pacientes que tienen largo aliento de esta enfermedad inflamatoria intestinal que afecta al colon. Acá tenemos cuáles son las características. Vemos que si se le hace en este caso, en el caso de la enfermedad de Crohn, vamos a tener unas lesiones discontinuas en parches. Vamos a ver acá lesiones de esta enfermedad de Crohn y otras sanas, zonas sanas. Unas zonas enfermas o en parche, donde presentan edema y engrosamiento de esta pared intestinal con zonas sanas como las que observamos más claras, y vamos a tener todo ello, como hay edema, engrosamiento que lo vuelve rígido, puede producirse estenosis como habíamos visto en este caso, estenosis de la pared. Pero no solamente eso se va a observar, sino van a haber úlceras profundas, irregulares, unas longitudinales
y otras transversales. Vamos a ver zonas de ulceraciones longitudinales, otras zonas de ulceraciones transversales entre ellas, de tal manera que dan el aspecto de empedrado por todas estas elevaciones que se presentan y todas estas úlceras longitudinales y transversales van a aparecer una forma de piedras que van a sobresalir sobre la superficie como un relieve. Acá también tenemos diferentes formas de esta patología. ¿Qué más vamos a observar acá? Vamos a observar, en este caso, como habíamos dicho, que aquí también vamos a tener unas úlceras. Esas úlceras pueden ser lineales. Acá tenemos esta úlcera perforada, pero podemos encontrar también acá unas lesiones ulceradas que le dan el aspecto empedrado a esta mucosa del intestino en la enfermedad de Crohn. Unas proyecciones, unos abultamientos por las mismas lesiones o úlceras transversales y longitudinales. Mientras que vemos también la grasa misma que se encuentra en la superficie, tiene aspecto irregular o serpenginosa. ¿Qué más vamos a ver en la enfermedad de Crohn a la microscopía? Vemos que toda la pared está inflamada. Y vamos a observar acá unas lesiones ulcerosas profundas. La superficie ulcerada también puede haber fisuras y úlceras profundas. Y el infiltrado inflamatorio transmural que compromete toda la pared, pero con compromiso de neutrófilos, eosinófilos, linfocitos y células plasmáticas. Vamos a observar unos granulomas también epitelioides y células gigantes multinucleadas no caseificantes, no tienen calcio, y alguna dilatación de vasos linfáticos. En este caso, vemos también en esta enfermedad de Crohn cómo las criptas están irregulares, consecuencia de las lesiones y regeneraciones epiteliales. Vemos las criptas de este intestino que son irregulares y se van a encontrar incluso llegando hasta la superficie. Pero no solamente eso encontramos la enfermedad de Crohn, sino estos granulomas y nódulos linfoides también con un centro germinal. Además, vamos a encontrar abscesos y displasia y fibrosis de la mucosa. Acá vemos un granuloma, también un granuloma en esta enfermedad de Crohn con células gigantes que se encuentran en estas zonas y adyacentes vemos al absceso a nivel de las criptas. En esta otra lámina vemos abscesos también dentro de la luz de las criptas, una pancolitis, todo el intestino está comprometido con infiltrado inflamatorio y hay destrucción incluso en forma irregular de algunas glándulas de las criptas. En esta enfermedad de Crohn podemos ver también granulomas, desde la submucosa hasta la parte serosa. Vemos que toda la pared está comprometida, acá hay infiltrado inflamatorio que compromete la pared y los granulomas llegan hasta la serosa. Ahora vamos a ver rápidamente sobre la colitis ulcerosa para terminar con esto. En la colitis ulcerosa, ¿qué vemos? También es otra enfermedad que produce mala absorción.
Es una enfermedad recidivante, así como está sano, puede estar enfermo bruscamente. ¿Y qué va a tener? Úlceras e inflamación. Pero está limitada, como su nombre lo dice, colitis al colon. Y va a tener también, como su nombre lo dice, úlceras a nivel del colon con inflamación. Pero afecta tanto la mucosa y la submucosa. En la enfermedad de Crohn afectaba toda la pared, excepto en casos graves donde va a comprometer ya también más allá de la submucosa. Una incidencia también de 4 a 12 por 100.000 habitantes. Es raro. ¿Y dónde se va a localizar? Preferentemente en el colon descendente, en el recto y sigmoides. Así como la enfermedad de Crohn también va a encontrar manifestaciones extraintestinales. Por eso, si tienen alguna de estas patologías, el paciente hay que pensar que puede tratarse de colitis ulcerosa. Y vemos que en lesiones de colangitis esclerosante primaria se encuentra en un 2.5 a 7.5%. ¿Cuáles son las características de esta colitis ulcerosa? Crisis de diarreas sanguinolentas, pero que presentan material mucoide con hebras, dolor abdominal bajo, cólicos que se alivian con la defecación, pero solamente es temporal el que le pasa el dolor. Siempre constantemente va a tener dolor abdominal cuando está en crisis de diarrea sanguinolenta. Es sumamente dolorosa y postrante. En estos casos, ¿qué vamos a encontrar? Que a veces cuando se inicia la crisis puede ser tan intensa que tiene que ir a urgencia. Y en algunas ocasiones tienen que operarlos rápidamente, porque pueden tener sangrados con diarreas tan intensos que tienen que operarlos, hacerle la resección. Y a pesar de la resección, está un tiempo sano, pero nuevamente recidiva a los 10 años de operado. Vamos a tener 3 categorías clínicas en esta colitis ulcerosa. Colitis ulcerativa leve, moderada y severa. Pero depende, cada uno va a tener sus características propias. En la leve se encuentra en un 50%, ese es el más frecuente de todos. Va a tener evacuaciones o deposiciones con sangre diarias de 4 o menos deposiciones diarias con sangre. No va a presentar fiebre, va a haber leucocitosis, velocidad de sedimentación aumentada, va a presentar protorragia, a veces con tenesmo, y generalmente se limita al recto. Y con el tiempo puede extenderse al sigmoide distal. Entonces, estos casos más leves van a presentarse menos de 4% o 4%. Mientras que en la colitis ulcerosa moderada se van a encontrar cuadros que no son tan graves. Va a estar entre la leve y la moderada, y los episodios van a ser recurrentes. Los episodios de sangrado con diarreas pueden ser de días o semanas, acompañado de dolor abdominal tipo cólico, fiebre baja y anemia moderada. Mientras que la colitis ulcerosa severa se encuentra en poco porcentaje y solamente en el 10% de los casos, pero las evacuaciones van a ser mucho mayores. Van a ser mayor o igual que 6 y pueden llegar hasta 20 evacuaciones sanguinolentas por día.
Pero aquí ellos van a presentar fiebre, taquicardia, anemia, velocidad de sedimentación aumentada. A veces es un cuadro tan aparatoso, fulminante, que puede llegar incluso a morir el paciente. Y en algunas ocasiones presentan signos de infección o toxicidad, presentando en forma sistémica una sepsis y deshidratación y pueden morir. Y pueden ocasionar incluso el megacolon tóxico dentro de una de las complicaciones. Pero ¿cómo van a hacer esta macroscopía de cómo va a ser este intestino? Va a afectar al recto y se extiende al colon. Hay una pancolitis. La mucosa es roja y granular. Edema. Hemorragia y úlceras superficiales que pueden coalescer y úlceras extensas de base ancha. La mucosa es roja y granular, recubierta por exudado amarillento. Acá tenemos una resección de intestino en una colitis ulcerosa, una colectomía total, donde había una enfermedad en todo el colon. Y se observa hacia todo este lado que estoy mostrando con el puntero al lado izquierdo de ustedes, que presenta toda esa mucosa rugosa, granular, enrojecida, especialmente a nivel del ciego. Y hacia el otro lado ya se observa mucosa atrófica, lisa, en toda esta zona conforme se vaya alejando de esta zona, o sea, en el lado derecho. Diferente, granular, rojo y acá es lisa. Por consiguiente, vamos a tener que toda esta mucosa que vamos a ver nosotros va a ser atrófica y va a carecer de pliegues. Acá no se observa nada de pliegues en esta mucosa. Y puede haber un megacolon tóxico. ¿Por qué? Porque hay una dilatación de luz. Va a haber obstrucción y no va a poder transcurrir el contenido de ese intestino y puede aflorar allí gran cantidad de bacterias y puede romperse, produciéndose una muerte del paciente si es que a tiempo no le operan al paciente. Acá tenemos también otra, macroscópicamente, una colitis ulcerosa. Todo lo de este lado derecho es una colitis ulcerosa franca y florida con úlceras que van a seguir los pliegues a lo largo de estos pliegues. Toda esta zona desde el puntero hacia la izquierda está normal y del puntero hacia la derecha, que cambia de color enrojecido, rugoso, con ulceraciones, va a ser la parte de la colitis ulcerosa. Pero esas úlceras se alinean siguiendo el eje largo del colon. Acá tenemos, este es el eje largo, este es el eje del colon. ¿Sí? Y acá tenemos las úlceras. Aparte vamos a encontrar también grupos de mucosa regenerativa que van a producir a la luz, produciéndose pseudopólipo inflamatorio. Acá vamos a observar también acá una protrusión de la luz del tejido y vamos a también tener que los pólipos se pueden fusionar y formar puentes de mucosa. Observamos acá los pólipos
inflamatorios dentro de la mucosa, ellos se pueden fusionar y formar estos puentes de mucosa. Un pólipo con el otro se puede fusionar y formar varios puentes de mucosa. Por eso se dice que hay pólipos inflamatorios y los llaman pseudopólipos inflamatorios, que van a protruir hacia la luz. Entre otras características que vamos a encontrar microscópicas en esta colitis ulcerosa, va a ser el edema, la congestión y hemorragia. Vamos a tener cuadros de hemorragia, atrofia también de la mucosa, infiltrado inflamatorio, tanto en la lámina propia, con pérdida de este epitelio superficial. Aquí vemos el pseudopólipo, formación que parecen pólipos, pero son pseudopólipos. ¿Por qué? Porque a nivel de úlceras que han habido, entre úlcera y úlcera pueden formarse también hiperplasia de este epitelio con tejido de granulación. Y vamos también a ver abscesos crípticos e inflamación a nivel de la lámina propia y zonas adyacentes que comprometen todo el epitelio y dentro de la luz o intraluminal de las criptas. Acá tenemos que presenta también una metaplasia pseudopilórica, parece pílora. Acá hay una metaplasia en la parte inferior de estas glándulas. Acá vemos también que hay una metaplasia. Y otra característica que se va a encontrar en la colitis ulcerosa, vamos a tener que en esta colitis ulcerosa la enfermedad está limitada a la mucosa. Y se ve acá el infiltrado inflamatorio en toda esta mucosa y todo el resto es respetado. A veces cuando el cuadro es muy severo puede comprometer otras zonas. ¿Y cuáles son las complicaciones? Vamos a tener el megacolon tóxico, como le habíamos dicho. Cuando las bacterias van a proliferar va a haber obstrucción y puede haber también romperse ese megacolon o perforación de las úlceras, produciéndose perforación del colon. ¿Cuál es el tratamiento de esta colitis ulcerosa severa? Es un tratamiento médico intensivo urgente. El 15% muere por esa colitis. ¿Por qué? Porque van a haber úlceras, va a haber hemorragia y va a haber también defecto por producto de las complicaciones, se puede morir el paciente, y por la deshidratación. Muchas gracias, eso es todo. He tratado de hacer lo más conciso porque es muy extensa la clase. Y ahora sí me despido